Bienvenidos una vez más a Latidos en Arena, donde cada historia no solo se escucha, se siente. En el episodio anterior recorrimos los silencios de María del Rosario Castañeda y su lucha por el honor en un mundo que castiga a las mujeres que aman con valentía. Pero hoy, el protagonista será el silencio de un rey, un hombre joven, obligado a fingir ser viejo. Un trono vacío, sostenido por una mentira necesaria, y una mujer que lo amó sin títulos, sin máscaras y con toda la verdad. Esta es la historia de Adrián Altamira, el rey que no heredó la corona, pero conquistó los corazones, y de Isadora Castañeda, la reina que no nació noble, pero supo reinar con la fuerza del alma. Quédate con nosotros, porque esta historia no es una fábula, es una confesión, una herida abierta y también una promesa que la verdad, aunque duela, libera y que el amor verdadero no necesita permiso. Y si este relato tocó algo en tu corazón, cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas? ¿Alguna vez tuviste que esconder quién eras para proteger lo que amabas? Tu historia también merece ser contada. Suscríbete, deja tu comentario y comparte este episodio con quien más lo necesite. Porque aquí, en Latidos en Arena, creemos que la verdad no envejece y que aún en el silencio, el alma sigue contando lo que ama. María Isadora creyó que su vida había terminado, justo cuando llegó aquella carta sellada con cera dorada. En la hacienda de piedra, rodeada por el silencio invernal de San Luis de Castañeda, el sonido de los cascos sobre el empedrado trajo un mensaje que cambiaría la historia. Era un martes gris, con las nubes arrastrándose como presagios sobre los cerros. El mayordomo entregó la carta con ambas manos, reverente, como si ardiera. María Isadora, de Los Ángeles Castañeda, la sostuvo con los dedos temblorosos, y al ver el sello dorado, sintió que su sangre retrocedía en las venas. Su Majestad don Maximiliano I solicita vuestra mano en matrimonio, leyó en voz baja, sin aire. Las letras góticas, escritas sobre papel fino, parecían burlarse de su juventud, de su vida interrumpida a los 20 años. Frente a ella, sentada con la espalda tan recta como el mármol de la capilla, doña Remedios, su tía y única tutora legal, alzó apenas una ceja. No puedes negarte, dictaminó, sin emoción. Este matrimonio salvará el apellido Castañeda y nuestras tierras. Isadora apretó el sobre contra el pecho, como si pudiera arrancar las palabras. En su corazón aún quedaban los restos suaves de la infancia, los juegos entre limoneros, los cuentos junto a la chimenea. Pero todo eso se había ido con sus padres, 2 años atrás, cuando una fiebre implacable azotó la región. El conde Castañeda, su padre, fue recordado por su generosidad con los campesinos y por morir junto a su esposa en medio del brote, asistiendo a los enfermos. El precio de su bondad fue alto. Dejaron a su hija huérfana y con una dote evaporada en caridad. Desde entonces, doña Remedios había gobernado la vida de Isadora con la lógica dura de la conveniencia. Veía en ella un pasaporte, una moneda útil. Durante 2 años rechazó pretendientes mediocres, esperando una oferta que rescatara el apellido. Y la oferta, al fin, llegó. Aunque viniera del trono más temido del norte de México, el nombre del rey, don Maximiliano I, provocaba murmullos. Viudo 3 veces, ausente de la vida pública desde hacía más de una década. Algunos decían que practicaba ritos secretos, otros que sufría de una enfermedad deformante. Pero todos coincidían en algo. Tenía más de 70 años y más sombras que virtudes. ¿70? Murmuró Isadora, mirando el ventanal. El paisaje parecía más gris que nunca. Y yo tengo 20.
50 años de diferencia que asegurarán tu viudez y tu libertad futura, replicó la tía, sin pestañear. En el jardín, donde los geranios aún resistían al frío, Isadora vio su reflejo en el cristal. Se sintió pequeña, atrapada en un carrusel ajeno, donde los caballos eran órdenes y los caminos ya estaban trazados. Esa noche no cenó. En su alcoba, apenas iluminada por una vela, sacó del baúl una carta vieja, el último mensaje de su madre. Confía en tu corazón, incluso cuando todos a tu alrededor hayan vendido el suyo. Las palabras, entonces dulces, hoy eran una espina. El día siguiente trajo preparativos, vestidos de gala, alianzas que se medían en quilates y rumores, muchos rumores. Uno decía que el rey no comía en presencia de otros. Otro, que su sombra no se reflejaba en los espejos del palacio. Las criadas murmuraban en la cocina mientras horneaban pan de anís. Dicen que tiene voz de trueno, pero que no se le ve el rostro desde hace 10 años, susurró una. Dicen que no envejece, sino que ya estaba muerto, bromeó otra. Isadora no reía. En su mente, la figura del rey crecía como un espectro. Se preguntaba si sus manos estarían frías, si su aliento tendría olor a tumba. Y en lo más secreto de su alma, temía algo peor, que, al casarse con él, su propia juventud se marchitaría como las flores de la plaza. Esa misma tarde, recibió un retrato oficial del rey. Era un óleo antiguo, casi borroso, donde una figura envuelta en túnicas oscuras miraba hacia el horizonte con ojos sin vida. No se distinguía nada más, ni la forma de su nariz, ni la línea de su mandíbula. Solo una sombra coronada. Es solo un símbolo, dijo doña Remedios. Lo importante es el pacto, pero Isadora no quería pactos. Quería respirar, caminar descalza entre lavandas, bailar en las fiestas del pueblo, leer novelas francesas sin tener que esconderlas bajo el colchón. Quería, simplemente, elegir. La noche cayó como una manta pesada. En la capilla familiar encendió una vela ante la imagen de San Miguel. No rezó por milagros, solo pidió claridad y quizás una última oportunidad de decir no. Pero no hubo oportunidad. Al amanecer, el mensajero real regresó con la fecha de la ceremonia, el día 15. Quedaban exactamente 3 semanas para dejar de ser libre. Y en lo profundo de su ser, Isadora sintió que no solo firmaría un contrato, sino una sentencia. La próxima semana conocería al hombre que marcaría su destino, pero no como ella lo imaginaba. Nadie sonríe en un funeral, ni siquiera cuando el cadáver aún respira. El 15 de febrero amaneció con un sol cruel, como si el cielo se burlara del silencio que envolvía la hacienda Castañeda. Los trabajadores no hablaban, las criadas bajaban la mirada y doña Remedios se paseaba por los corredores como una general victoriosa, dando órdenes, corrigiendo flores, dictando silencios. Nada de rosas había dicho días antes, solo lirios blancos. La pureza es política. La Catedral de San Miguel, tallada en piedra volcánica y custodiada por santos centenarios, jamás había presenciado un evento así, no por lo fastuoso, sino por lo insólito. Un rey septuagenario casándose con una joven de 20 años. Los invitados nobles, magistrados, embajadores, llenaban los bancos como piezas frías de un tablero. Murmuraban tras los abanicos, especulaban entre abanicos de encaje y miradas oblicuas. ¿Por qué ella?, preguntó una marquesa de rostro afilado. Dicen que la familia está en ruinas, respondió otra, entornando los ojos.
pero tiene apellido, y eso se compra caro. Isadora no escuchaba, ni siquiera sentía los pies bajo el vestido. Caminaba como si cada paso fuera hacia el patíbulo. Las doncellas la habían vestido durante horas. Sedas traídas de Veracruz, encajes bordados en Puebla, perlas antiguas heredadas por vía materna, pero nada de eso le pertenecía, ni siquiera el reflejo en el espejo. Allí, una mujer perfectamente peinada, sin un gesto de rebeldía, la observaba como una extraña. Las campanas sonaron, la nave central se abrió y el mundo se inclinó hacia el silencio. Del otro extremo del pasillo, bajo los vitrales teñidos por la luz del mediodía, aguardaba don Maximiliano I, o lo que todos creían que era él, una figura alta, cubierta de pies a cabeza por túnicas ceremoniales, sostenida por un bastón de ébano. La corona descansaba sobre una capucha negra que proyectaba sombras sobre su rostro. No había rostro, solo presencia, y la sensación de estar ante algo que no encajaba del todo con la idea de un anciano frágil. Isadora avanzó, con el brazo enganchado al de doña Remedios, que sonreía discretamente como quien firma un gran acuerdo. Pero la joven no veía alianzas ni palacios. Solo veía una cárcel con vitrales. Al llegar al altar, el rey alzó la mano derecha. Isadora estiró la suya con una obediencia que no sentía. Entonces, ocurrió algo inesperado. Una descarga, casi eléctrica, le recorrió el brazo. La mano del rey no era lo que imaginaba, ni huesuda, ni fría, ni temblorosa. Era fuerte, firme, sorprendentemente cálida, los dedos largos, pulidos, seguros, un detalle que no cuadraba con las leyendas. El sacerdote comenzó el rito, pero mientras las palabras retumbaban en la piedra, algo se deslizó por el aire como un susurro. «Perdóname», dijo el rey, sin mirar a nadie. Isadora lo escuchó claro, en su oído izquierdo, como un aliento contenido entre siglos. Se sobresaltó. Nadie más pareció notarlo. Pero ella supo que no había sido casual, ni litúrgico. Aquella palabra tan humana, tan íntima, no pertenecía a una ceremonia pública. Era un mensaje escondido, una disculpa, una advertencia. El anillo de compromiso fue deslizado en su dedo con una delicadeza impropia de la edad. Y luego llegó el beso ritual. Don Maximiliano se inclinó. Apenas rozó sus labios, pero ese contacto, por breve que fuera, la dejó sin aliento. No hubo aspereza, ni resequedad, solo una ternura inesperada, una suavidad que estremecía. Cuando se separaron, los aplausos fueron tímidos. El pueblo reunido afuera agitaba pañuelos, más por obligación que por fervor. Nadie lloraba de emoción. Nadie lanzaba flores. Aquello no era una boda, era una transferencia de poder, una alianza entre ruinas. En el banquete, Isadora apenas probó los dulces. Las notas del cuarteto de cuerdas se le hacían lejanas, como de otra vida. Su mente solo repetía una y otra vez: «Perdóname». ¿Por qué había dicho eso? ¿Te sientes bien, sobrina?, preguntó doña Remedios, cortando su filete como si diseccionara una estrategia. «Perfectamente, señora», mintió Isadora, clavando el tenedor en un pastelillo que no pensaba comer. El rey permanecía en silencio, a su derecha. No comía, no hablaba, solo observaba. Sus ojos, o lo que alcanzaba a intuir bajo la sombra de su capa, se mantenían fijos en el fuego de la chimenea. Al anochecer, fueron conducidos a los aposentos reales, una habitación tan inmensa que los pasos resonaban como truenos. Las paredes estaban decoradas con tapices franceses, ángeles bordados y rosas marchitas en jarrones de cristal. Isadora se quedó sola por un momento, sentada al borde del lecho. Las criadas la habían ayudado a desvestirse. Le quedaba solo un camisón de seda,
tan fino como una niebla. La puerta se abrió, y allí estaba él, don Maximiliano, o el hombre que decía serlo. Avanzó despacio, con la capa aún cubriéndole el rostro, pero algo en sus movimientos la desconcertó. No era torpe, no era débil, era controlado, como un actor siguiendo un guión. No temas, dijo él, y su voz era grave. Sí, pero sin el temblor de los años. Isadora contuvo el aliento. No sucederá nada que tú no desees, añadió, con un tono que la tranquilizó. Majestad, comenzó ella, pero fue interrumpida. Maximiliano corrigió. Aquí, solo somos tú y yo. Y fue entonces cuando la luna se coló entre las cortinas. La luz lo tocó por un instante, y lo que Isadora vio no fue un anciano, no del todo. En los labios de aquel hombre había un secreto, y María Isadora estaba a punto de besarlo. La primera noche no fue lo que temía, pero tampoco lo que esperaba. La luna colgaba sobre el cielo de San Luis como una lámpara de plata, suspendida por hilos invisibles. En la alcoba real, las sombras danzaban al compás de las llamas de la chimenea, y entre las cortinas bordadas con hilos dorados, el silencio se hacía tan espeso como la distancia que separaba a María Isadora del hombre que acababa de convertirse en su esposo. El llamado Maximiliano I estaba de pie, aún envuelto en su bata de terciopelo oscuro, sin haberse quitado ni una sola capa. Sus movimientos eran lentos, casi rituales, como si temiera que cualquier gesto mal ejecutado revelara algo más que su cuerpo. Isadora, sentada al borde del lecho, mantenía las manos cruzadas sobre el regazo. El camisón de seda apenas la cubría del frío, pero lo que más la estremecía no era la temperatura, sino la incertidumbre. No temas, repitió él, y su voz era una caricia grave que no terminaba de encajar con la imagen pública del rey. Ella levantó la vista, intentando descifrar su silueta. Algo en ese hombre la confundía más con cada segundo. ¿Por qué me pediste perdón?, se atrevió a preguntar, con voz suave. Él no respondió de inmediato. Caminó hacia la chimenea, recogió un leño y lo colocó sobre el fuego. La luz roja lamió el contorno de su rostro, pero no lo reveló del todo. Entonces se volvió apenas. Porque sé lo que se siente no tener elección, dijo, y me duele ser el rostro de esa imposición. Isadora parpadeó. No esperaba esa respuesta. Un rey con conciencia, él no se acercó más. En lugar de eso, tomó un libro del estante, lo abrió con manos seguras y comenzó a leer en voz baja, no para ella, para sí mismo. Era un poema de Sor Juana. Reconoció los versos. Yo no estimo tesoros ni riquezas. Isadora no sabía qué hacer. No había amenazas, no había exigencias. Solo un hombre que recitaba poesía y mantenía la distancia. Lentamente se recostó sobre el lecho sin apartar la vista de su esposo. Lo observó con detenimiento, la manera en que pasaba las páginas, el ritmo firme de su respiración, la postura. Todo en él hablaba de alguien en plenitud física, no de un hombre de 70 años, y entonces lo notó. Sus manos, las mismas que habían sostenido la suya en el altar, piel suave, sin manchas, uñas limpias, sin deformaciones, dedos largos y hábiles. No era normal. Él cerró el libro, apagó la lámpara de aceite. Dormiré en el sillón, dijo. Este día ha sido largo para ti y mereces descanso. Ella asintió sin decir palabra. Lo observó caminar hacia el sillón junto a la ventana. Lo vio quitarse las botas con agilidad, enrollarse en una manta sin esfuerzo, recostarse con naturalidad. Y entonces llegó el momento más revelador. Cuando él creyó que ella dormía, cambió su posición varias veces. Se estiró, se acomodó como un hombre acostumbrado al entrenamiento físico. Y lo más desconcertante, no gimió, no se quejó,
No hubo el menor rastro de reuma, de rigidez, de huesos quebrados por el tiempo. La silueta de aquel rey en penumbra era la de un hombre joven. El corazón de Isadora golpeaba con fuerza bajo el camisón. Cerró los ojos, fingiendo dormir, pero por dentro su mente corría. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué estaba ocultando? ¿Y por qué, contra toda lógica, sentía una mezcla de miedo y fascinación? La noche avanzó, el fuego descendía lentamente. La luna se desplazaba hacia el otro lado del cielo. A la madrugada, Isadora despertó con la garganta seca. Se incorporó con cuidado para no hacer ruido. Y al voltear hacia el sillón, lo encontró vacío. Su esposo no estaba. Contuvo el aliento. El silencio era absoluto, excepto por el crujir del parquet. Entonces lo vio, de pie frente a la ventana, con la cortina corrida y la luna bañando su espalda. Se encontraba él sin la bata. Solo llevaba una camisa blanca. Y por un segundo, apenas un segundo, la luz reveló su perfil. No tenía arrugas profundas, ni papada, ni flacidez en el cuello. Tenía juventud. Isadora retrocedió sutilmente hacia el lecho. Cerró los ojos antes de que él pudiera verla. Fingió dormir otra vez. Pero su mente no pudo descansar. Todo en ella gritaba: ese no es un anciano, ese no es el rey que todos creen. Y sin embargo, lo más perturbador no era el engaño. Lo más perturbador era que por primera vez en días su corazón se había acelerado. Y no por temor, sino por deseo. Al amanecer, cuando las criadas entraron con chocolate caliente y pan dulce, Isadora seguía despierta, mirando el techo. Él seguía en el sillón, como si nada hubiera pasado. Pero para ella, algo había cambiado para siempre. Y si aquel no era un viejo, entonces, ¿quién dormía junto a ella? Los secretos no solo se guardan en cofres, también en los reflejos y en la tinta mal dirigida. La mañana siguiente no trajo respuestas, solo más preguntas. Isadora caminaba por los pasillos del Palacio de la Niebla con una taza de café en las manos y el pensamiento en otra parte. Había aprendido a fingir normalidad, como quien aprende a caminar con piedras en los zapatos, sin hacer muecas, sin que nadie lo note. Las criadas la saludaban con reverencias. Los guardias abrían puertas a su paso, y sin embargo, ella se sentía como una visitante más en aquel castillo de mármol y memorias ajenas. El rey, o quien decía serlo, no desayunó con ella esa mañana. Un sirviente informó que se encontraba ocupado en asuntos de Estado. Ella lo agradeció en silencio. Necesitaba espacio y respuestas. Fue entonces cuando recordó la biblioteca. Ese lugar polvoriento al fondo del ala oeste, al que nadie parecía ir desde hacía años. Allí donde los libros dormían sin ser consultados y los retratos antiguos colgaban torcidos por el peso del olvido. Entró con sigilo, cerró la puerta tras de sí. El olor a cuero viejo y cera derretida la envolvió como un recuerdo de infancia. Su padre la llevaba allí cuando eran felices, cuando las letras eran juego y no sospecha. Caminó entre estanterías, pasando los dedos por los lomos gastados. Buscaba algo, aunque no sabía qué. Entonces lo vio, sobre una mesa de roble, entre decretos enrollados y mapas olvidados, descansaba una carta. No era oficial. No tenía el sello real. Tampoco iba dirigida a Maximiliano. Decía simplemente: para don Adrián Altamira, confidencial. El nombre le golpeó el pecho como una ola helada. Adrián, el mismo que había susurrado en su sueño. El mismo que resonaba en sus entrañas sin saber por qué. ¿Quién era? ¿Por qué alguien le escribiría al rey usando ese nombre? El sobre estaba abierto, la tinta aún fresca. Con manos temblorosas sacó el contenido. No entendía todo, eran fragmentos, pero bastaba. Hermano, la representación debe continuar mientras sea necesario.
No olvides que el sacrificio fue nuestra elección. El pueblo aún no está preparado. Marcus. Isadora tragó saliva. Marcus, el canciller, estaba al tanto, cómplice, observador o manipulador, volvió a guardar la carta y la dejó donde la encontró. Pero su mundo interior ya no era el mismo. Salió de la biblioteca sin que nadie la viera. Recorrió los pasillos como en trance. Sentía que cada sombra la observaba, que cada estatua conocía más de su esposo que ella misma. Esa noche esperó. No dijo nada durante la cena. Lo observó. Él hablaba poco, pero sus gestos eran más elocuentes que las palabras. Cortaba la carne con precisión. Mantenía la espalda recta. Sus dedos no temblaban. Y cuando levantaba la copa, sus labios se curvaban con una elegancia que no podía pertenecer a la vejez. ¿Encontraste algo interesante en la biblioteca?, preguntó de pronto, sin mirarla. Isadora sintió que el aire se espesaba. Algunos libros de historia, dijo, con naturalidad ensayada. Me preguntaba por los retratos reales, parecen incompletos. Él se detuvo. La copa quedó a medio camino. Durante un instante, los ojos de ambos se encontraron, y en los suyos, ella vio algo que no esperaba: alerta, cautela y un leve miedo. Los retratos pueden ser engañosos, dijo él, retomando el gesto. A veces muestran lo que la gente espera ver, no necesariamente la verdad. ¿Y qué es la verdad?, preguntó ella, sorprendida de su propia audacia. Él bajó la copa. Depositó los cubiertos con movimientos suaves. Su voz, al hablar, sonó más joven de lo que nunca antes había escuchado. La verdad, mi señora, es un abismo, y no todos estamos listos para asomarnos. Aquella noche fingió dormir como antes, pero cuando él se levantó, Isadora no cerró los ojos. Lo siguió. Se mantuvo a distancia, envuelta en una manta, descalza. Lo observó entrar en la sala contigua, aquella que usaba como estudio privado. Se asomó por la rendija de la puerta, y lo que vio borró cualquier duda. Él estaba de pie frente al espejo alto de cuerpo entero, no como un anciano que revisa su postura, sino como un actor a punto de desmaquillarse tras la función final. Con movimientos precisos, retiró un postizo que marcaba las sienes con canas falsas. Luego, limpió con un paño húmedo el contorno de sus ojos, revelando una piel tersa, sin pliegues. El maquillaje oscuro caía como barro sobre la palangana. Finalmente, se quitó la peluca blanca. Debajo, una melena castaña oscura, recogida en la nuca con una cinta negra. María Isadora se cubrió la boca con ambas manos, no por horror, sino por la fuerza de lo que sentía. El hombre frente al espejo no tenía 70 años, no tenía ni 40. Volvió a su lecho sin ser vista. Su corazón galopaba como caballo suelto. No sabía si llorar, gritar o reír. Ya no, era solo una sospecha. Era la certeza. El rey no era quien decía ser, y su esposo no era un anciano. La máscara había caído. Solo faltaba preguntar, ¿por qué? A veces, lo más escandaloso no es la mentira, sino la verdad que se calla demasiado tiempo. El amanecer llegó con un cielo inmóvil, sin pájaros ni viento. En el palacio, las campanas no sonaron. Y en el corazón de María Isadora, el silencio era más profundo que nunca. Pasó toda la mañana entre ventanas y corredores, con una sola pregunta aferrada al pecho. ¿Quién era ese hombre? Porque ya no se trataba de una sospecha, ni de un juego de máscaras. Era un hecho. El rey no era viejo, y ni siquiera era rey. A mediodía, pidió al mayordomo que sirviera la comida en el comedor privado, a solas, sin criados, sin interrupciones. ¿Lo desea usted, señora?, preguntó él, sin ocultar la sorpresa. Sí, esta vez sí. Cuando Adrián, aún disfrazado como don Maximiliano, entró en la sala, sus pasos eran los mismos de siempre, lentos,
medidos, casi teatrales, pero Isadora no apartó la vista. Lo esperaba sentada, con un vestido color ceniza y el cabello recogido en una trenza baja. Su mirada no era de súplica, tampoco de miedo. Era de quien ya sabe demasiado y está dispuesta a preguntar el resto. Él se sentó en silencio, la servilleta sobre las rodillas, los cubiertos en orden, todo según el protocolo. ¿Deseas comenzar?, preguntó él, amable. Ella no contestó. Lo observó unos segundos y entonces, como si la palabra hubiera salido sola, lo dijo: Adrián. El cuchillo resbaló en su mano, apenas 1 centímetro, pero fue suficiente. Él alzó los ojos. Lentamente. En ellos no había ira, ni sorpresa, solo resignación. ¿Quién te habló de ese nombre? La biblioteca, respondió ella, con voz firme. Y el espejo, silencio. Adrián se quitó lentamente la servilleta del regazo, se inclinó hacia adelante y sin decir más, retiró el anillo real de su dedo. Lo colocó sobre el mantel entre ambos, como si al hacerlo renunciara a algo más que un símbolo. Me llamo Adrián Altamira y Fuentes dijo al fin. Nací en una hacienda al sur de Durango. Fui comandante de la Guardia Real y hace 5 años el verdadero don Maximiliano murió en mis brazos. Isadora contuvo el aliento. Él habló sin dramatismo, como quien por fin descansa tras una larga marcha. Murió en la batalla de la Quebrada, defendiendo el reino de una invasión extranjera. Su muerte no podía hacerse pública. Había demasiados enemigos internos y ningún heredero legítimo. El consejo, en secreto, me pidió que tomara su lugar hasta que encontráramos una solución. ¿Y por qué tú?, susurró Isadora. ¿Por qué no alguien de sangre noble? Adrián sonrió con amargura. Porque yo era el único que lo conocía lo suficiente como para imitarlo. Su andar, sus hábitos, sus silencios. Yo era su sombra, su amigo más fiel, y al parecer, su última herramienta. La joven lo observó. Su rostro ahora parecía distinto, más humano, menos inaccesible. ¿Y nunca pensaste en decir la verdad?, preguntó. ¿Nunca pensaste en que esto era una prisión? Cada día lo pensé, respondió él. Pero entonces veía a los campesinos comer en paz, a los soldados no morir, a los niños crecer sin bombas. Y me decía, un día más. ¿Y yo?, preguntó ella con un hilo de voz. También fui parte de ese cálculo. Adrián tragó saliva, se incorporó, dio unos pasos y luego volvió a mirarla, esta vez sin máscaras. Isadora, tú fuiste la primera grieta. El primer error, el primer milagro. Ella frunció el ceño, confundida. El consejo quería una reina, un heredero, una formalidad. Pero cuando te vi, cuando escuché cómo hablabas, cuando supe que eras tú, se detuvo. ¿Qué? Sentí que podía volver a ser yo, no el rey, no la sombra, no el disfraz. Adrián, solo Adrián. Isadora se puso de pie. No lloraba, pero algo se agitaba en sus ojos, como si la certeza doliera más que la mentira. ¿Y qué soy yo ahora?, preguntó. ¿Una viuda de un hombre que no existe? ¿La esposa de un impostor? Él la miró, vulnerable, sin escudos, sin armas. Eres la única verdad que me queda. Las palabras flotaron entre ambos, cargadas de peso, de tiempo, de miedo. Ella se acercó. Despacio. No quiero un rey, dijo. Nunca quise un trono. Solo quería elegir a quien besar. Y entonces lo hizo. Lo besó. Sin ceremonia, sin testigos, sin pactos. Un beso suave, tembloroso, pero lleno de una verdad más profunda que cualquier decreto. Cuando se separaron, él la miró como si el mundo se acabara en sus pupilas. ¿Y ahora qué?, susurró él. Ahora, dijo Isadora, tomando su mano,
Me cuentas el resto. María Isadora había descubierto al impostor, pero también al hombre capaz de amar como ningún rey lo haría. Solo en la oscuridad, donde no existía la corona, podían ser verdaderamente ellos. Las velas titilaban en la alcoba como estrellas temblorosas. Afuera, la noche se extendía sobre San Luis de Castañeda como un manto de terciopelo, cubriendo con silencio los patios, los corredores, los miedos. Pero dentro de esas paredes de piedra y secreto, dos almas comenzaban a reconocerse por fin sin disfraces. María Isadora no volvió a dormir sola, ni por imposición, ni por deber, sino por decisión. Cada noche, después de que los criados apagaban las lámparas y el palacio se convertía en sombra pura, ella caminaba hacia el sillón donde él solía fingir descanso. Lo encontraba leyendo o mirando las brasas con los ojos de quien ha olvidado quién es. Y entonces, sin decir nada, él se levantaba, extendía la mano y la conducía al lecho. Ninguno hablaba de amor en voz alta. Ninguno se atrevía a pronunciar aquello que aún dolía en el pecho. Pero lo que compartían bajo las sábanas, entre susurros, libros y miradas largas, era más real que cualquier ceremonia. ¿Cuál fue tu nombre completo antes de todo esto?, le preguntó una noche, mientras trazaba con un dedo las líneas de su espalda. Adrián Altamira y Fuentes respondió, con la voz aún cargada del acento norteño que tanto se esforzaba por disimular durante el día. Adrián, repitió ella, como quien prueba una fruta dulce por primera vez. Le gustaba decir su nombre. Le gustaba saber que aquel hombre no era una estatua de mármol, ni un fantasma decrépito, sino alguien con historia, con heridas, con ternura. Durante las tardes comenzaron a compartir más que la cama. Él le hablaba de filosofía, de libros prohibidos, de guerras que nunca aparecían en los registros. Ella le contaba sobre su infancia entre limoneros, sobre las cartas que escondía en su baúl, sobre el miedo de convertirse en nadie. Pensé que iba a morir de tristeza en esta jaula, confesó una vez. Pero luego comenzaste a moverte como si tú también buscaras una salida. Él sonrió. No la contradijo, porque era verdad. La farsa lo había sostenido 5 años, pero ella le devolvía el aire. Y sin embargo, la calma tenía grietas. El canciller don Matías Urrutia, vigilante incansable del protocolo, comenzó a hacer preguntas incómodas. Preguntaba por qué el rey ya no solicitaba a los médicos. ¿Por qué caminaba con más firmeza? ¿Por qué su apetito había mejorado? Su postura, su voz. En una reunión de consejo, incluso se atrevió a decirlo frente a todos. Majestad, lo veo rejuvenecido. Adrián forzó una sonrisa. El amor de una buena esposa obra milagros. Las palabras sonaron livianas, pero en la mirada del canciller se encendió una chispa que no se apagó después. Esa noche, en la alcoba, Adrián caminaba de un lado al otro, como un animal enjaulado. Isadora lo observaba desde la cama, envuelta en una sábana, los pies descalzos tocando el frío del suelo. ¿Tanto te inquieta su mirada?, preguntó, con dulzura. Él se detuvo. Marcus sospecha. Y si él sospecha, los demás seguirán. ¿Y si lo saben todo?, dijo ella. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Adrián se sentó a sus pies, le tomó la mano, la apretó con fuerza. Sería ejecutado por traición. Tú, humillada, repudiada. El trono caerá en manos de alguien peor. Y el país, otra vez a las llamas. Isadora guardó silencio. Luego habló, como quien lanza una moneda al abismo. ¿Vale la pena amar entre tanta sombra? Él la miró, con un fuego en los ojos que no era rabia, era dolor. Si no amamos, entonces ¿qué nos queda? La abrazó. Y fue una de esas veces en que un abrazo no busca consuelo, sino salvación. Las noches siguientes fueron más breves.
más urgentes, como si ambos supieran que el tiempo ya no era un manto, sino una cuenta regresiva. Isadora comenzó a tener dolores de cabeza, no por enfermedad, sino por tensión. Adrián no podía dormir. Se levantaba a las 3, a las 4, a las 5. Escribía cartas que luego quemaba. Practicaba frente al espejo el temblor que ya no salía natural. Ambos actuaban de día, amaban de noche, y en medio se desangraban. Una madrugada, mientras la luna atravesaba los vitrales y las sombras parecían congeladas, Isadora abrió los ojos y lo encontró a su lado, despierto. No puedes seguir así, dijo, así como, dividido, entre dos vidas, entre dos rostros. Él no respondió, pero apretó su mano con una fuerza casi desesperada. ¿Sabe qué pensé las primeras noches contigo? Dijo él, con voz baja, que me iba a romper por dentro, que el amor no se mezcla con la mentira. Y ahora temo que sea lo único que me mantiene entero. Ella lo besó, y en ese beso no hubo realeza, ni destino, ni responsabilidad. Solo dos corazones, robándole segundos a una verdad inevitable. Lo que comenzó como un disfraz, ahora amenazaba con volverse una prisión sin salida. Toda máscara, por perfecta que sea, termina resquebrajándose bajo el peso del amor. El mensaje llegó al amanecer, con el galope entrecortado de un caballo exhausto. Adrián lo leyó en silencio, aún con el rostro cubierto por la máscara de don Maximiliano. Solo sus ojos se movían, línea por línea, palabra por palabra. Cuando terminó, cerró los ojos, largo, hondo, como si se le hubiera vaciado el pecho. Isadora lo vio desde el umbral de la sala de consejos. Aún vestía la bata de dormir, sin joyas ni corona. Solo una trenza deshecha y una mirada que ya no era de curiosidad, sino de angustia. ¿Qué ocurre? Él no respondió de inmediato. Caminó hacia ella, despacio, como si cada paso lo alejase de sí mismo. Rogelio de la Serna, dijo al fin, en voz baja, está reuniendo tropas en la frontera con Durango. Isadora sintió un escalofrío. Ese nombre había sido susurrado en pasillos, temido en círculos nobles. Rogelio, hermano del rey verdadero, exiliado tras intentos de golpe y traiciones encubiertas. Un hombre cruel, de ambiciones desnudas, dice que viene a reclamar lo que le pertenece. ¿Y cómo pretende hacerlo? Con cartas, con cañones y con un secreto. Ella palideció. Lo sabe, lo sospecha y tiene testigos. Soldados que estuvieron en la quebrada. Hombres que vieron morir al verdadero don Maximiliano. Isadora se sentó. Sentía las piernas débiles, como si el suelo dejara de ser firme. ¿Qué vamos a hacer? Adrián la miró con una mezcla de tristeza y furia resignada. No lo sé. Por primera vez en 5 años, no tengo un plan. El silencio que siguió fue espeso. Ni los pájaros en los aleros se atrevieron a interrumpir. Horas después, reunidos en la biblioteca, el único rincón donde podían hablar sin máscaras, comenzaron a trazar opciones. Tres caminos, ninguno sin heridas. La primera, dijo él, apoyando los codos sobre la mesa, seguir fingiendo, confiar en que las pruebas de Rogelio no sean suficientes, apostar a que el pueblo me crea más por lo que he hecho que por cómo nací, y si falla, seré ejecutado por traición. Tú, repudiada, el trono tomado por la fuerza. Ella asintió, no por acuerdo, sino por terror. Y la segunda, Adrián respiró hondo. Decir la verdad, convocar a una asamblea de nobles, contar todo, el sacrificio, la mentira, la razón, apelar a su conciencia. Isadora lo observó. Ese hombre, que un día fue un soldado entre cientos, ahora parecía más rey sin corona que cualquier sangre azul. Y la tercera,
Él bajó la mirada. Huir. Esta misma noche. Dejarlos todo. Cruzar la frontera. Vivir como Adrián y María en algún pueblo donde nadie nos conozca. Isadora cerró los ojos. La tercera opción era la más tentadora, pero también la más egoísta. ¿Qué harías si estuvieras solo? Él dudó. Luego respondió con voz rasgada, la segunda. Preferiría morir diciendo la verdad que vivir una mentira eterna. ¿Y conmigo? Él levantó los ojos. Había lágrimas. Contigo querría huir, llevarte lejos, protegerte de todo. Ella se levantó, caminó hacia él, le tomó las manos. Notó que temblaban, no de miedo, de carga. ¿Cuántas personas morirían si Rogelio toma el poder? Miles, susurró él. Quizás más. Aldoria corrigió. San Luis se convertiría en un campo de saqueo. Volverían los impuestos feudales, las levas forzadas, la represión. Entonces no tenemos opción, ¿verdad? Adrián la miró como si acabara de verla por primera vez. ¿Estás dispuesta? Por ti, sí. Por nuestro pueblo, también. Por la verdad, aún más. Él la abrazó, pero fue un abrazo distinto. No de amantes, no de esposos, de compañeros de guerra. Esa noche decidieron lo inevitable. Convocarían una gran asamblea. Nobles, líderes, miembros del clero, ciudadanos con voz. Sería el momento de la verdad, sin máscaras, sin guión, sin red y tal vez sin regreso. Horas después, cuando Isadora ya dormía, Adrián se sentó frente al espejo. Se quitó la peluca, la barba falsa, el maquillaje que durante 5 años le había dado forma al viejo Maximiliano. Se observó, largo, en silencio. No era ni el rey, ni el impostor. Era un hombre a punto de saltar desde la cima de una montaña, con los ojos abiertos y el corazón expuesto. En 3 días, la verdad saldría a la luz, y con ella, todo lo que podrían perder. A veces, la libertad no se conquista en las batallas, sino en la sala del trono. La víspera de la asamblea amaneció con una niebla espesa, tan espesa que ni los gallos se atrevieron a cantar. San Luis de Castañeda despertó en silencio, como si el propio reino contuviera la respiración. Adrián se había levantado antes que nadie. Frente a su escritorio, escribió con mano firme una última carta, no para el consejo, ni para Marcus, ni para los nobles, para él mismo. Aquí termina el papel, aquí empieza el hombre, el verdadero. Luego dobló el papel, lo guardó en una cajita de madera tallada y lo dejó junto al retrato del verdadero don Maximiliano. Un hombre de rostro sereno y mirada triste, que un día fue su rey y su amigo. Mientras tanto, en la alcoba, Isadora se preparaba sin ayuda. No permitió que las doncellas la vistieran. Quería hacerlo con sus propias manos. Eligió un vestido rojo oscuro, de terciopelo denso, con bordados en hilo de oro viejo. No era un atuendo de reina decorativa. Era el de una mujer que iba a la guerra sin espada, pero con verdad. Recogió su cabello en un moño bajo. No usó corona, solo un rosario de nácar atado a la muñeca. Al verla cruzar el pasillo hacia la antesala del trono, los criados se detuvieron. Algunos bajaron la cabeza, otros la miraron como si fuera la última visión hermosa antes del naufragio. Adrián la esperaba con su vestimenta habitual, capa negra, bastón, el rostro parcialmente cubierto. Pero al verla, sintió que por fin algo tenía sentido. ¿Lista?, preguntó él, sin solemnidad. Lista desde que me dijiste la verdad, respondió ella, y caminaron juntos. Pasaron por los pasillos alfombrados, las columnas centenarias, las estatuas de antiguos virreyes. Todo les resultaba familiar y ajeno. Frente al portón del gran salón, ambos se detuvieron. ¿Tienes miedo?, preguntó él. Sí, dijo ella sin dudar, pero también tengo memoria. ¿Memoria de qué?
de lo que somos cuando nadie nos ve. Él le tomó la mano. Por primera vez, sin guantes, sin protocolo, la apretó como quien no quiere perderse entre la multitud. Cuando las puertas se abrieron, el murmullo fue inmediato. Más de 100 personas aguardaban, nobles, religiosos, alcaldes de pueblos lejanos, militares y hasta algunos campesinos seleccionados como representantes del pueblo. Todos miraban hacia el trono, hacia el rey que aún ocultaba la verdad. Adrián caminó despacio. Cada paso era una confesión no dicha. Una página arrancada del guión. Se detuvo frente a todos. Levantó la mano. Os he convocado porque ya no puedo seguir viviendo entre sombras. El salón quedó mudo. Con movimientos lentos se quitó el bastón. Luego la peluca canosa, las prótesis, las arrugas artificiales. Finalmente levantó la cabeza. Su rostro, joven y sereno, quedó a la vista de todos. Hubo un murmullo, luego un grito. Después, un silencio que cortaba la piel. Mi nombre es Adrián Altamira y Fuentes. Durante 5 años he gobernado bajo el nombre del rey Maximiliano, que murió en la batalla de la Quebrada. Lo hice por pedido del Consejo Real, para evitar el caos, para ganar tiempo, para mantener la paz. Nadie lo interrumpió. Isadora lo observaba desde su lugar a la derecha del trono menor. Sus ojos brillaban, no de miedo, de orgullo. No pido perdón, continuó Adrián, solo comprensión. Sé que mentí, pero también sé que cada decreto, cada decisión, cada sacrificio fue para proteger este reino, no para destruirlo. Un noble del norte se levantó. ¿Y por qué ahora? ¿Por qué revelarlo ahora? Adrián buscó los ojos de Isadora antes de responder. Porque he aprendido que ningún reino puede construirse sobre una mentira para siempre. Y porque he encontrado algo que vale más que cualquier corona. El amor verdadero de una mujer que me enseñó el valor de la honestidad. Ese silencio fue distinto, no de juicio, sino de asimilación. Isadora se levantó, caminó hacia él, se colocó a su lado, tomó su mano. Yo soy María Isadora, de Los Ángeles Castañeda, y puedo dar fe de cada palabra. Lo conocí como rey y lo amé como hombre. Y si este pueblo merece ser gobernado por alguien, es por quien renunció a su identidad para protegerlo. Una mujer mayor, la marquesa de Talavera, comenzó a aplaudir. Luego un sacerdote, después un capitán de frontera. Los aplausos no fueron eufóricos, fueron honestos, casi tímidos, pero verdaderos. El canciller Matías se levantó. Todos contuvieron la respiración. Durante años desconfié de vos. Y aún tengo dudas, dijo, con voz clara. Pero no puedo negar lo evidente. El reino está en paz. Y eso, ningún impostor lo logra. Una votación fue propuesta. En una urna de cristal, cada representante depositó su respuesta. Tardó 1 hora. El resultado: mayoría absoluta a favor de reconocer a Adrián como soberano legítimo por mérito y no por linaje. Esa noche, el palacio no celebró con banquetes ni con danzas, sino con silencio. El silencio de los que han ganado algo que creían perdido, la verdad. En la intimidad de su alcoba, Adrián e Isadora se despojaron no de ropas, sino de miedo. Él la abrazó, hundió el rostro en su cuello. ¿Te arrepientes? Solo de una cosa, respondió ella, sonriendo, de haber tardado tanto en conocerte. Sin la máscara, el hombre que todos creían conocer había desaparecido para siempre, y en su lugar surgía el rey que nadie esperaba, pero todos necesitaban. Nadie respiró cuando el rey se quitó la peluca y mostró un rostro que no tenía 70 años. El eco del aplauso de la asamblea aún resonaba en los muros del palacio cuando el gran salón se vació. Afuera,
El pueblo comenzaba a murmurar la noticia como si se tratase de una leyenda. El rey no era viejo. El rey era otro. El rey era uno de nosotros. Pero para Adrián, la verdadera prueba no era la votación, ni la aceptación de los nobles. Era el día siguiente, el día después de la verdad. Esa mañana, por primera vez en 5 años, caminó sin bastón, sin peso en la espalda, sin temblores fingidos. Los sirvientes lo vieron pasar erguido, con la mirada limpia. Algunos apartaron la vista, otros lo saludaron con una mezcla de respeto y desconcierto, y entre ellos muchos sonrieron. Isadora, desde la terraza, lo observó cruzar el patio interno como si estuviera viendo nacer a un nuevo hombre. Su esposo ya no era sombra, ni secreto, ni simulacro. Era, por fin, completo. ¿Te parece raro?, preguntó él. Cuando se reunieron en el desayuno, me parece hermoso, respondió ella, sin rodeos. Se sirvieron chocolate espeso, pan de anís y frutas frescas. Hablaron del clima, de los niños en la escuela del pueblo, de la nueva siembra de trigo, como si todo fuera normal. Pero ambos sabían que nada lo era. En el Consejo Real, las voces eran variadas. ¿Cómo anunciarlo oficialmente al pueblo?, preguntó un gobernador. ¿Cómo llamarlo? Rey, protector, jefe soberano. ¿Y qué lugar ocupa la señora Isadora ahora? Adrián escuchaba con paciencia. Llámenme como quieran, dijo finalmente. Pero juzguen mis actos, no mi sangre. Hubo asentimientos, murmullos, un acuerdo tácito, seguir adelante. Y así fue como, en el decreto número 1, tras la revelación, se estableció oficialmente: don Adrián Altamira y Fuentes, por mandato de la Asamblea de San Luis, será reconocido como soberano legítimo del Principado por mérito, honor y voluntad del pueblo. Y junto a su nombre figuraba el de su esposa, María Isadora de los Ángeles Castañeda, reina consorte por elección y valentía. Cuando el edicto fue leído en la Plaza Mayor, una multitud se congregó. Algunos seguían incrédulos, pero muchos lloraban, otros aplaudían, unos rezaban, y una anciana alzó la voz. Al fin tenemos un rey que sangra como nosotros. En las semanas siguientes, el reino experimentó algo nuevo. Respiró sin miedo. Los jueces comenzaron a revisar viejos casos de abusos. Se abolieron impuestos desproporcionados. Se construyó un hospital rural y por primera vez en años se invitó a los campesinos a participar en los foros públicos. Adrián no gobernaba desde el trono. Lo hacía desde la plaza, la escuela, el cuartel. Caminaba, escuchaba, anotaba y a su lado, siempre, Isadora. Ella impulsó una red de alfabetización para mujeres. Organizó reuniones con las viudas de guerra. Se convirtió en un símbolo de inteligencia, no solo de belleza. Y aunque al principio la llamaban la esposa del impostor, pronto comenzaron a decir simplemente nuestra reina. Pero no todo fue paz. Rogelio de la Serna seguía en la frontera. Sus emisarios enviaban cartas, amenazas, rumores. Afirmaban que todo era un montaje, que el rey estaba vivo y cautivo, que Adrián era un usurpador. El pueblo no lo creyó, porque lo había visto sin máscara y sobre todo porque lo había sentido cerca. Aún así, Marcus, el canciller, se mantenía en guardia. La verdad es un arma de doble filo, advirtió una tarde. Si no la usamos bien, nos corta el cuello. Adrián asintió. Lo sabía, lo aceptaba. Esa noche, en la alcoba, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y el fuego crepitaba suavemente, Isadora se recostó sobre su pecho. ¿Sabes qué pensé cuando te vi la primera vez? ¿Qué? Que eras una sombra esperando apagarse. Y ahora, ella sonrió. Eres una llama y ardes más fuerte cuanto más verdad dices. Él acarició su rostro, su cuello, su alma. Y tú,
Eres mi razón para no volver jamás a las sombras. Se abrazaron sin palabras, porque ya no las necesitaban. Todo lo que quedaba por decir estaba latiendo entre sus cuerpos. La sala aún no había decidido, pero el corazón del pueblo ya lo había hecho. No todos celebraban la verdad, algunos venían a destruirla. El polvo del norte llegó antes que las botas. Al mediodía, un mensajero irrumpió en el patio central con el uniforme roto, el pecho agitado y una noticia que cayó como trueno entre los guardias. Rogelio de la Serna ha cruzado la frontera con más de 500 hombres, armados, decididos. El salón del consejo se llenó en menos de una hora. Los mapas fueron desplegados. Los jefes militares discutían rutas, provisiones, posibilidades de resistencia. Todos hablaban de muros, de pólvora, de guerra. Adrián no dijo una palabra hasta que todos callaron. No vamos a responder con miedo, dijo. Vamos a responder con verdad. ¿Verdad?, preguntó Marcus, con los ojos bien abiertos. ¿Contra fusiles y cañones? Sí, porque si luchamos por lo mismo que él, entonces no somos diferentes. Esa noche, el pueblo no durmió. La noticia se extendió por las iglesias, las posadas, los mercados, pero no hubo histeria, ni saqueos, ni huida, solo silencio y velas encendidas en las ventanas. Isadora caminó junto a Adrián por la plaza, entre la gente. Un niño se le acercó con un papelito doblado. Él lo abrió. Si mueres, te recordaré como mi rey de verdad. No había firma, solo la voz anónima de un pueblo que por primera vez en décadas no temía por perder el trono, sino por perder al hombre que lo ocupaba. Antes de acostarse, Isadora le tomó el rostro. Si mañana caes, susurró, quiero que sepas que ya vencimos. ¿Por qué? Porque nos quitamos la máscara. Y el mundo nos siguió mirando. Él la abrazó, no con pasión, con eternidad. La guerra se acercaba, pero el amor ya había vencido el miedo. Cuando se alza la verdad, las espadas no siempre son necesarias. La mañana llegó como un presagio. El cielo, cubierto de nubes violáceas, parecía sostener la respiración de todo San Luis de Castañeda. Las tropas de Rogelio se detuvieron frente a la Puerta de los Leones, la entrada principal del reino. Esperaban enfrentamiento, resistencias, fuego, pero no había soldados, solo un hombre, Adrián, vestido sin corona, sin espada, sin escolta, y a su lado, Isadora, con un libro en la mano, la Constitución recién firmada, donde el pueblo validaba su liderazgo no por sangre, sino por méritos. Rogelio bajó de su caballo, con el ceño fruncido. «¿Vienes a rendirte?» «Vengo a decirte que ya perdiste», respondió Adrián. «No hay trono para ti aquí, porque este trono ya no se hereda, se sirve». Rogelio miró a su alrededor. Esperaba gritos, miedo, pero vio campesinos en los techos, mujeres en las ventanas, niños con velas, todos en silencio, presenciando, sosteniendo con los ojos al rey que eligieron. El general bajó la mirada. Por primera vez pareció humano. «Has ganado una vez», dijo, «pero la historia no siempre es amable con los impostores». «No soy impostor», replicó Adrián. «Soy prueba de que un hombre puede ser más que su apellido». Rogelio montó de nuevo, levantó la mano y dio la orden de retirada. No hubo batalla. La victoria fue otra, sin sangre, sin gloria de pólvora, solo verdad. Días después, el reino celebró, pero no con desfiles, sino con cambios reales. La educación se volvió gratuita. Las mujeres pudieron votar en asambleas locales. Se creó una comisión de memoria histórica, donde se reconoció a Maximiliano como mártir y a Adrián como justo sucesor. En el centro de la plaza se erigió una escultura, no de un rey, sino de dos manos entrelazadas, una masculina
una femenina, abajo, una frase simple. Donde hay verdad, nace el reino. Años más tarde, los niños aún preguntaban, ¿y de verdad no era el rey? Y los mayores respondían, no, era algo mejor. Era uno de nosotros que se atrevió a decirlo. Y en los retratos oficiales, donde antes había coronas doradas y sables cruzados, ahora se veía a Adrián e Isadora de pie, tomados de la mano, sin trono detrás, solo horizonte, y así terminó el reino de la mentira, y comenzó el de la verdad compartida. A veces, el alma reconoce antes que la mente lo que es verdadero. En esta historia, no fue una espada ni una corona lo que dio legitimidad, sino un corazón que se atrevió a quitarse la máscara. Adrián no tenía sangre azul, pero tenía coraje. No fue rey por apellido, sino por elección del pueblo, y sobre todo, por amor. Y es que, con los años, uno aprende que lo más importante no es cómo te llaman, sino qué dejas en los corazones de quienes te vieron caminar sin mentiras. Porque hay verdades que pesan, sí, pero pesan menos que el silencio. Esta historia no habla solo de reyes, habla de nosotros, de cada abuelo que cayó para no romper la paz, de cada madre que ocultó su dolor por no preocupar a los suyos, de cada uno que alguna vez sintió que debía fingir para ser aceptado. Pero también nos recuerda algo más importante: nunca es tarde para decir la verdad, nunca es tarde para amar sin máscaras. Si esta historia tocó algo en tu corazón, compártela. Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos escuchas. Y déjanos tu comentario abajo, porque en este espacio tu voz también reina. Gracias por acompañarnos.